Lo que nos estamos proponiendo es avanzar en algunos diálogos que se relacionan con cómo nuestra formación en ciencias de la educación, pero también nuestras perspectivas que son epistemológicas, éticas y políticas, han anclado en distintos ámbitos de construcción de saberes populares y sociales, y en particular abordando la cuestión de la interculturalidad y la potencia educativa de los movimientos sociales. Estas serían un poco las principales claves de análisis que nos vamos a proponer ahora para poder desarrollar, y para ello nos está acompañando en este momento Jorge Alejandro Santos, que... Jorge Alejandro Santos, que es abogado, es licenciado en Filosofía y doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, es profesor de la Maestría de Estudios Culturales de América Latina, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y postdoctorado en Educación por la Universidad Comunitaria de la región de Chapecó, de Santa Catarina y Brasil, donde además se desempeña en las licenciaturas interculturales indígenas dictadas en la formación de profesores de la etnia Caingan y Guaraní, en el área de Matemática y Ciencia de la Naturaleza, y también es investigador de CONICET, una UR de Buenos Aires, y autor de numerosos artículos y libros sobre la educación en contextos interculturales. Jorge nos va a estar presentando parte de su trabajo, resumido en una exposición que se titula Trabajar la estigmatización y los discursos de odio con estudiantes y profesores indígenas, experiencia en el pueblo Caingán. Jorge, ¿querés empezar ahora y después hago la presentación de Javier? Dale, bárbaro. Dale. Bueno, primero quiero agradecer por la invitación, Paula, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todas, todos los organizadores del encuentro. Un honor también venir después de Dora Barrancos, ¿no? Así que estoy muy orgulloso de eso. Mi compañera, que no me está viendo, que también forma parte de un equipo territorial y ahora está trabajando en un equipo de territorial en José León Suárez, que trabaja en educación en primera infancia, lo quiere ver, así que súper orgulloso de eso. Trabajamos mucho y es un orgullo, bueno, estar inmediatamente después de Dora. Bueno, entonces yo voy a presentar tengo un pequeño PowerPoint que organicé, y bueno, también el título, si bien está vinculado, lo quise hacer también vinculado un poco, se puede relacionar, si bien es específico de un trabajo que hicimos, incluso lo publicamos hace un par de años, tiene bastante actualidad, tanto acá como en Brasil. Entonces, estos discursos estigmatizantes y discursos de odio. Así que bueno, voy a empezar, si puedo compartir, ya estoy como... Tienes habilitado para compartir. Perfecto. A ver, tengo que salir yo de aquí para poder... ¿Están viendo las imágenes que van pasando? Sí, no? yo sí. El resto, ahí vemos tu pantalla. Ah, ya hice algo que no está bien. Se ve bien. Ahora otra página, pero bien. Otra página. Bueno, ese es el artículo que voy a presentar. Disculpen porque perdí de acá, a ver. Bueno, voy a entrar de nuevo. Lo tenía preparado, pero no me están saliendo bien las cosas hoy con la... No hay apuro, tranqui, no hay apuro. Te diría que es la otra pestaña, ¿no? La que dice Mar del Plata, capaz, cambiando de pestaña. Debe ser, porque no estoy viendo, tengo la barra arriba y no la estoy viendo, eso es lo que pasaba. Sí, estaba específicamente, entonces no estoy viendo la barra, porque tengo la barra del Zoom. Bueno, acá empezamos, ahora sí. Bueno, este es el título que les decía: trabajar la estigmatización y los discursos de odio con estudiantes y profesores indígenas, experiencias con el pueblo Caigangui. La pronunciación en Brasil, siempre ellos le agregan, a la última consonante le agregan una vocal. Como dicen, por ejemplo, hippie hoppy, en vez de hip hop, ¿no? Entonces
A mí me quedó la pronunciación brasilera, voy a decir Caigangue, aunque sería para nosotros Caigang, pero no me sale, ya lo quiero decir y no me sale, así que suena en portugués, suena Caigangue, como si tuviera una I ahí al final. Es parte del trabajo postdoctoral que hice, estuve hasta 2020, hasta la pandemia, trabajando allá en Brasil, en la maestría de educación en una universidad comunitaria, que es un tipo de universidad que hay en el sur de Brasil, que son como cooperativas de gestión privada, pero cooperativa, con elecciones, con todo, pero es un tipo de universidad del sur de Brasil. Y la particularidad es que se dedica en general a toda la población, pero tenía estas licenciaturas interculturales que tienen una particularidad bastante interesante, me parece, para la temática de este encuentro, de estas jornadas, que por iniciativa de un profesor con el que trabajé, que es Leonel Piovesana, como había mucho fracaso en estos programas de que los estudiantes o que se quieran formar como profesores vayan a la universidad, del territorio a la universidad, la lógica se invirtió y la universidad va al territorio. O sea, se dictan las comunidades indígenas, las tierras indígenas, tienen en general escuelas ya rurales, ¿no? Tipo más escuelas rurales, porque son zonas rurales. Entonces, en las escuelas se hizo un acuerdo ahí con la Secretaría de Educación del Estado, y en las escuelas se da también los profesorados en otros horarios para los profesores, para que se formen los profesores. Entonces ya esto es bastante interesante. En ese contexto que estuve trabajando, producimos una serie de artículos, traje es aquí, ¿no? Santa Catarina es aquí sur de Brasil, ahí en el límite con Misiones, y el municipio es ahí unos 200 kilómetros de la frontera argentina, ahí de Bernardo de Irigoyen, Dionisio Sequeiras, sería el cruce, de ahí es unos 200 kilómetros, y bueno, la mayoría de la población indígena ahí es Caigangue, que es una etnia, o sea, que tiene de una gran familia lingüística, Macro Yes, y algún antropólogo por ahí, y también un pequeño grupo, pero que no trabajamos mucho porque, bueno, fundamentalmente trabajamos con el pueblo Caigangue, guaraní, ¿no? O tupí guaraní, que también en la frontera para el lado de Argentina mayormente es tupí guaraní, para el lado de Brasil, Caigangue. Es a la inversa, digamos, la población o el pueblo en esa zona. Es una zona más alta, como que en las zonas altas estaban, le dicen plan alto a veces, en Brasil, en nombre estaban la población Caigangue, y en las zonas más bajas, digamos, un poco más bajas, estaban la población, el pueblo guaraní. Acá con dos cofados ancianos, ¿no? Que también suelen ir a las escuelas ahí a dar conocimiento tradicional. Acá con estudiantes... Discúlpame, porque no sí. se está viendo la presentación, se sigue viendo la... Ah, no puedo creer. Y me acabo de dar cuenta que estás explicando algunas imágenes. Disculpen. Lo que se sigue viendo es el artículo de la revista científica. ¿Ahí? Ahora sí, sí, ahora sí. Bueno. Bueno, acá les mostraba entonces, disculpen, qué vergüenza. Estaba hablando, primero toda la primera charla que di con la primera parte fue esta filmina que dice el encuentro territorial, el título y mi postdoc en Brasil, un pequeño resumen que se los dije oralmente. Este es el mapa de Brasil y de Chapecó, disculpen la torpeza. El estado de Santa Catarina y el municipio de Chapecó ahí en color, ahí cerquita de la frontera con Misiones, se ve acá, ¿no? En la frontera, con la última frontera, digamos, de Misiones prácticamente. Acá estamos, les decía, con los ancianos, los COFA, y con la nieta de ellos que iba a la escuela también.
acá con el grupo de profesores que se están formando, ¿no? Uno de los grupos, no es el que voy a hablar ahora, este es de matemática y ciencias naturales, el que voy a hablar ahora también es uno de humanidades y ciencias sociales, porque bueno, el tema específico está ligado a ese grupo. Acá como era la misma escuela, a veces compartíamos los horarios con los niñes, las niñas. Produjimos varios artículos, uno de los que voy a presentar hoy es ese. Bueno, esto es una estructura de parentesco bastante interesante, un trabajo que hicimos. Entonces la que voy a presentar hoy fue publicada con Colonialidad y Descolonización en la Educación Latinoamericana, el caso de las licenciaturas interculturales indígenas con el pueblo caricano. Y trabajamos en particular la estigmatización de la población indígena, principalmente en la región de Caigangui, respecto a los derechos territoriales, ¿no? Y encontramos un esquema que nosotros creemos un esquema repetido en varios discursos de estigmatización, un esquema similar al mismo que se utiliza con la población indígena, pero que se utiliza en distintos contextos, que es lo que presentamos, ¿no? Les decía que el contexto fue el profesorado, allá licenciaturas interculturales es como si fuera profesorado. Cuando dicen licenciatura es un profesorado, ¿no? Entonces, en el área de humanidades y ciencias sociales. Y estábamos en geografía y territorio desde la perspectiva intercultural. Estábamos trabajando en esa clase. Y bueno, yo trabajo mucho con la perspectiva freiriana. Mi tesis de doctorado fue Freire y Pedagogía Intercultural. Entonces, bueno, trabajamos con esa perspectiva. Exponíamos un texto de manera dialógica con los estudiantes, un texto es del profesor que yo le digo que organizó estas licenciaturas, el profesor Pevenzana, que decía así la visión de la sociedad sobre la población indígena. Está en portugués, se lo traduzco así: ser indio en el sur, porque el sur no es como la Amazonia, que es una zona todavía con mucha menos presencia de población no indígena, digamos, sino que el sur es una zona muchísimo más poblada y desarrollada, digamos, entre comillas, de Brasil, ¿no? Entonces, ser indio en el sur es una versión dura en el sentido común. Su versión dura del sentido común es ser vago o vagabundo, ¿no? Es contar con la tutela generosa de la FUNAI, del Estado. FUNAI es el organismo brasilero que se encarga. Fíjense, ¿no? Ser vago, contar con la tutela generosa del Estado y poder disponer de tierras y recursos naturales a voluntad, ¿no? En su versión light, ¿no? En su versión más suave, que sería como esa sería la visión negativa. Una más positiva es ver a los indios como excluidos genéricos, ¿no? Como los que tienen una deuda, que generaron una deuda histórica, el Estado tiene una deuda histórica con ellos y que jamás será pagada, ¿no? También es visto así como excluidos, como una forma de exclusión. Y dice que esto es una armadilla, una trampa, porque estos discursos los colocan en una situación siempre, digamos, negativa a la población indígena. Una visión negativa que además se reproduce al interior de la propia población. Y comentando esto, acá los comentarios de los estudiantes. Una alumna sostuvo que, literal, así más o menos: es cierto, profe, escuchamos mucho eso de que los indios, porque muchas veces en Brasil ellos todavía se dicen indios, es una palabra que se utiliza bastante a diferencia de aquí, que se dice población indígena o origen. Entonces, por eso está la palabra indios, porque en Brasil se utiliza bastante todavía. Es más, la FUNAI es Fundación Nacional del Indio, el organismo estatal que se encarga de la cuestión indígena es Fundación Nacional del Indio. Entonces, que los indios somos vagabundos, la población indígena es vaga, que no nos gusta trabajar, que dejamos crecer la selva, que es cierto, en las tierras indígenas, por suerte, hay mayor conservación de la selva remanente que todavía queda en esa región. Y nos lo dicen fuerte, cuando no estamos en los lugares públicos,
como hay como se lo dicen a otro, pero para que ellos escuchen, ¿no? Hay todo un discurso ahí estigmatizante. Pero otro alumno completó, pero si un indígena trabaja la tierra, o tiene celular, tiene un buen negocio, progresa económicamente, le dicen, no es indígena, ¿por qué le dan tierra? Si no ven que no es indígena, si usa celular, si tiene cosas que no son, ¿no? Que no están con esa imagen también un poco idílica de la población indígena, que en Brasil es un poco distinta a la Argentina, justamente porque en la zona de la Amazonia hay mucha población indígena, incluso sin contacto todavía, y hay una visión idílica de cómo es un ser puro que vive en la naturaleza, conservando la naturaleza, y que también son suertes de trampa, porque no es lo que es la población indígena del sur de Brasil, que es bastante diferente. Ya como lo vimos, como les mostré en la fotografía, son chicos jóvenes que podrían ser jóvenes de cualquier, digamos, de cualquier ciudad, incluso de nuestro país, ¿no? No hay tanta, digamos, se visten, tienen como cualquier joven, tienen celular, alguno tiene una moto, entonces están en ese discurso. Entonces empezamos a trabajar esa trampa, porque esa trampa es muy, parece que no, pero en el contexto de enunciación es muy penetrante psicológicamente, y la verdad, el daño que hace a la autoestima de las personas y a la posibilidad incluso de defender sus propios derechos y defenderse como persona, es bastante penetrante esta trampa. Entonces trabajamos un poco este discurso estigmatizante, un discurso de odio, porque al final vamos a ver por qué se enuncia esto. Entonces, la trampa verbal que está oculta detrás de esto es la siguiente. Hay una falsa opción entre mantener una forma de vida tradicional y por lo tanto ser vago, porque no es un agricultor. Es una zona con mucha agricultura, también los agricultores, es bastante particular, no son grandes terratenientes, son pequeños agricultores en general, también de origen europeo, la mayoría, de inmigración europea, pero no de bastante bajo nivel, de pequeños territorios, de pequeñas, porque está muy quebrado, entonces la disputa también es bastante entre pobres. Digamos, los campesinos allá, si bien no son indígenas, como aquí es otra diferencia, y se disputan la tierra con la población indígena, no son grandes terratenientes, en esa región por lo menos. Y entonces hay una disputa bastante notoria entre esas poblaciones. Entonces, mantener la forma de vida tradicional y por lo tanto ser vago y que no le den la tierra, ¿por qué no se la dan a un agricultor que la puede trabajar? O no mantener la vida tradicional, trabajar incorporante al sistema y al modo de producción envolvente, y por lo tanto dejar de ser indígena y perder el derecho al territorio. O sea, en cualquier opción se pierde el derecho al territorio. ¿Entiendes? Porque no se merece por no trabajarlo, o porque si lo trabajo dejo de ser indígena, entonces pierdo mis derechos territoriales como indígena. Es decir, haga lo que se haga, están en esa trampa, ¿no? Esa dialéctica, le pusimos ahí dialéctica colonial, ¿no? Un poco, ¿no? Y bueno, y trabajamos un poco la respuesta, y ya lo trabajamos más teóricamente. Hay un antropólogo, un psicólogo Bateson, como antropólogo y Vaslavic, que es un psicólogo, que estudian sobre la comunicación humana y estrategias de manipulación, que es exactamente este tipo de argumento. Dice, lo cito a Vaslavic: se da aquí una presión para elegir entre dos alternativas, pero se trata de una elección que o bien es ilusoria, porque ninguna de las dos es adecuada, ¿no? O en la práctica es imposible, ¿no? La persona es prisionera del caso, por lo tanto, no sé si le suena esto, está condenada si lo hace y condenada si no lo hace, ¿no? Así lo dicen en inglés, damned if he does and damned if he doesn't, ¿no? O sea, jodido, digamos, o jodida si lo hace y jodida si no lo hace. Jodida siempre o condenada siempre, ¿no? Otra forma común de esto es, si sale cara, gano yo, si sale cruz, perdés vos, ¿no? O sea, siempre perdés vos.
pero parece que no es tan fácil de ver digamos, en el contexto de enunciación. En caso particular de la población caigangui, nuevamente, la elección falsa entre elegir entre la forma de vida tradicional o vivir de acuerdo a la realidad envolvente. Que también decíamos esto, se utiliza la palabra indio en Brasil, que obviamente refiere a la India. Pero fíjense, un indio de la India que usa celular no deja de ser indio. ¿Se entiende? Ahora, un indígena brasilero que usa celular deja de ser indígena, ¿no? Pierde sus derechos. Igual, un argentino, los argentinos cuando nos independizamos de España y surgió, andábamos a caballo con sable, San Martín o gaucho. Ahora no andamos a caballo, no somos gauchos. Algunos será, qué sé yo, ¿no? Pero la mayoría de la población no. Y no dejamos de ser argentinos. Es como una trampa que está en la población indígena, está en esa trampa, ¿no? La población caigangui, ¿no? Y en caso de pasar, digamos, a esa forma de vida de la sociedad envolvente que proponen al final la sociedad, pierden sus derechos, ¿no? Entonces, en las dos alternativas no merecen la tierra, en cualquier alternativa, ¿no? Son alternativas ilusorias típicas de un discurso enloquecedor, porque esto es lo que dice Václavic, ¿no? Además de no ser éticos, ni contribuir al bienestar o la salud mental de la población, son altamente perturbadores, ¿no? Porque repetidos constantemente tienen un montón de penetración psicológica y son altamente perturbadores y se pueden caracterizar como discursos de odio finalmente, ¿no? Entonces, también buscamos otros ejemplos de cuestiones similares en nuestro país con población indígena, ya que estaba yo de Argentina, y acá el conflicto, todos estos conflictos que hubo en los últimos años con la población mapuche, fundamentalmente en el sur, y acá un artículo que trabajaba justamente cómo se trata en los medios de comunicación. Es un artículo crítico que voy a citar, ¿no? Pero dice, la mayor potencia del relato comunicacional, ¿no? Justamente que nos ofrece un sujeto indígena igual al que relató la historia canónica de la Argentina. El indio de los manuales escolares es en blanco y negro, harapiento, vive en una choza, mal alimentado, y por esto no puede ser quien es, no es sujeto de felicidad ni de lucha posible. Entonces, vieron, es un poco diferente a esa imagen idealizada de Brasil, pero también acá hay una imagen idealizada de un sujeto pobre que no puede ser sujeto de felicidad ni de lucha, y si lo es, si está reclamando derechos, un sujeto es un indio trucho, dice. En contrapartida, la contrapartida de eso es el indio trucho de la nata. También no es indígena. Si puede luchar, si puede movilizarse, si puede reclamar sus derechos, deja de ser indígena. Y está de vuelta en una falsa alternativa. O soy algo que es horrible ser, digamos, que alguien que no puede ser feliz ni puede reclamar sus derechos y que tiene que estar condenado a la pobreza, o si reclamo, dejo de ser indígena. Entonces no tengo derecho en ninguna circunstancia. Cambia un poco el contenido, pero la estructura del argumento es la misma. Falsas alternativas y condenado si lo hago, condenado si no lo hago, condenado siempre. Ser indígena en estos casos es estar condenado siempre, ¿no? Entonces, y bueno, y buscamos otro, yo soy de filosofía, tengo formación filosófica, y también encontramos este mismo argumento, si se quiere, en el discurso de odio canónico, ¿no? Hay un libro, ahí lo cito el autor, que es Los hijos de Heidegger. Saben que Heidegger, un filósofo alemán, que tuvo cierto compromiso con el nazismo, pero hay varios discípulos notables, famosísimos, Hannah Arendt, disculpen, Hannah Arendt, por la pronunciación, quizá la más notable, Marcuse otro, pero Louis, Jonath también, que son de origen judío.
Entonces habla de esa herencia, los hijos de Heidegger hablan de esa herencia y de la situación de la población judía de origen alemán, previa al nazismo, que es cuando son discípulos de Heidegger, ¿no? Y dicen, fíjense, irónicamente, esto es un libro traducido, además, no ni siquiera esta es la traducción al español, ¿no? de Wallin. Irónicamente, mientras que anteriormente se había criticado a los judíos por seguir demasiado apegados a sus ritos medievales y costumbres de gueto, durante el Segundo Imperio se los criticó por haber abandonado sus antecedentes tradicionales judíos y tratar de hacerse pasar por alemanes. En lo esencial, por ser un pueblo sin identidad. Es prácticamente el mismo argumento, ¿no? Si conservo mis tradiciones, no soy alemán. Entonces no tengo derechos como otros habitantes del Estado. Si dejo las tradiciones, no tengo identidad y me quiero hacer pasar por alemán. O sea, en cualquier opción que tome, no voy a tener derechos, ¿no? Y así ilustra la situación en que se encontraban estos discípulos, que él lo pone como los hijos de Heidegger, ¿no? Por la relevancia que tuvieron después. Yo creo que Hannah Arendt y Marcuse quizás sean los más famosos en filosofía y en otras áreas también de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, a la luz de esta evidencia recolectada, ¿no? Esta estructura argumentativa responde a la finalidad de socavar, desgastar, minar la identidad y la autoestima de una población o grupo étnico determinado a fin de no reconocer sus derechos, ¿no? Acá está lo que decía en el caso de la población indígena, en el caso de la población alemana de origen judío en la primera mitad del siglo XX. Bueno, entonces la estrategia que proponemos para enfrentar este tipo de discurso en educación, porque cómo se enfrenta en la esfera pública o política, infelizmente no sé cómo, no tengo una respuesta, no me dedico a eso, o comunicacional, pero bueno, en el ámbito de la educación, ¿qué podemos hacer nosotros? Que ya es bastante, porque bueno, formamos profesores que van a trabajar con niños y niñas, niñes y jóvenes indígenas que también a esa edad son muy vulnerables a este tipo de discursos, ¿no? Cuando uno es más joven, en general está conformando su identidad, es más vulnerable, no quiere ser parte, no quiere identificarse con el oprimido, prefiere incluso tratar de no ser indígena, ¿no? Como vimos en la historia argentina, de que incluso se deja de transmitir la lengua, los padres no quieren incluso que sus hijos sufran lo mismo que ellos sufrieron, y hay una pérdida de identidad y después de derechos también. Entonces, en el ámbito de la educación, ¿qué es lo que podemos hacer y qué es lo que tratamos de hacer? Develar la estrategia argumentativa, algo que no es tan simple en el contexto real de enunciación, ¿no? Porque de tanto repetir se hace muy verosímil, como ya lo hemos visto en otros tipos de situación, ¿no? Entonces, salir de la trampa, no caer en la provocación es muy importante, ¿no? No ponerse a discutir o a confrontar directamente con esos argumentos, porque si yo caigo en una u otra, ya caí en la trampa, es muy fácil caer en la trampa. No, yo soy indígena, no, pero vos esto. Entonces, no caer en la provocación es tratar de estar seguro de sí mismo y de sus derechos. Afirmar los derechos de la población caigangui en tantos ciudadanos brasileros con derechos específicos de rango constitucional, ¿no? Los derechos en la Constitución brasilera, que es bastante avanzada, la Constitución del 88, hay artículos específicos que hablan de los derechos de la población indígena, ¿no? Entonces, el que está en la ilegalidad es el que ejerce el discurso de odio. Hay que mantenerse dentro de la protección legal que la tiene la población, muchas veces no se reconoce. Me acuerdo que vimos incluso a juicios sobre territorio, que los fiscales, un estudiante que, profesor, acá lo único dice es que los indios no habla nada de los derechos, de la Constitución, nada. Todo el tiempo está diciendo que esta porquería, que somos estos vagos que somos, no merecemos la tierra. O sea, se basó todo el tiempo en injuriar prácticamente con poquísimos argumentos legales. Y surte efecto.
Sí, sobre todo si uno no puede pagar un buen abogado que revierta eso, ¿no? Y que en general no hay esa posibilidad, no es tan accesible para la población, una población que no se encuentra en la mejor situación económica, digamos. Entonces, hay que como poner acento a eso porque el argumento tiene penetración psicológica y si se está desprevenido tiende a debilitar la autoestima e incluso generar vergüenza o miedo de la propia condición. Impide defender los derechos adecuadamente. Incluso si se entra en la discusión se pierde, ¿no? La ley está del lado de la población indígena, el argumento es violento e ilegal, ¿no? Ese argumento no voy a discutirlo porque es violento e ilegal, ¿no? Eso es lo que podemos hacer en el ámbito de la educación. No sé cómo se confronta ya de vuelta en el ámbito mediático, en eso que a veces es complicado, ¿no? Pero ahora miren, me acordaba de esto porque yo no puedo dejar de relacionarlo, pero uno de estos nuevos sujetos libertarios que han surgido ahora decía, me gusta que tengan miedo de ser kirchneristas o de ser, ¿no? Jorge, disculpa, se te cortó el audio, ¿puede ser? Estás como congelado. Disculpen. ¿Ahora? Ahora sí, sí. Seguramente tuviste una baja de conexión un segundito. Justo cuando Seguramente. dijiste, creo que la palabra libertario, ahí se... Miren, qué cosa, ¿no? Hay discursos que quieren generar vergüenza de determinada identidad política, ¿no? Que tenga vergüenza o tenga miedo de ser de tal grupo, tal otro o tal otro, ¿no? Discursos violentos que socavan la identidad, que se han escuchado. Me gusta que tenga miedo de ser, ¿no? De tal o cual grupo o tener tal, ¿no? Determinada identidad política. Hay un folclore igual, a veces en política, como que los grupos rivales se estigmatizan bastante, tampoco vamos a negar, ¿no? Pero cuando eso pasa a la sociedad toda, ¿no? Cuando todo el discurso se hegemoniza, si es entre grupos, porque por ejemplo, incluso entre grupos indígenas, hay otro grupito ahí de la misma raíz lingüística, que el nombre que le dan, ¿no? Los Kaigangi, se puede traducir en lengua Kaigangi como feo, ¿no? O como, ¿no? También porque es bastante común que haya cierta competencia entre los grupos, ¿no? Pero eso no es un discurso hegemónico en toda la sociedad, ¿se entiende? Entonces, a veces se ve bastante, pero si no pasa ese ámbito, digamos, de la discusión o el folclore de competencia entre grupos, ahora cuando eso tiene como un discurso hegemónico que no te da ninguna posibilidad de respuesta, se genera esta situación, ¿no? Bueno, entonces, esta es la estrategia que nosotros tomamos y el trabajo que nosotros hicimos, ¿no? Bueno, ¿cómo van a responder a esto? Les decíamos, ¿qué le van a decir a sus estudiantes? ¿No? ¿Cómo van a hacer que sus estudiantes se van a tener que defender de este tipo de acusación? Entonces, bueno, la idea es educar a niños y niñas y jóvenes, los más vulnerables frente a estos discursos, incluso, como decíamos, en redes sociales que participan. La población tiene acceso, la población indígena tiene acceso en el sur a las redes sociales y el discurso de odio también se mueve mucho ahí. Y bueno, esto es lo que trabajamos. Seguro de sí mismo, trabajar la autoestima, no caer en la trampa que presenta este tipo de argumentación estigmatizante y conocer los derechos específicos y ponerse siempre en la medida de lo posible en el discurso de la protección de la legalidad y que la ilegalidad, que muchas veces uno es acusado de como está haciendo algo ilícito, ilegal, por tener una tierra reconocida constitucionalmente, la ilegalidad y la violencia no está en nuestro lado, no caer en no dejarse, digamos, confundir y no caer en esa penetración psicológica, en esa perturbación psicológica que tiene el argumento. Bueno,
Esto es lo que trabajamos, y bueno, las licenciaturas están... Yo hace desde la pandemia que no volví, pero siempre me sigo... Hoy mismo a la tarde tengo una reunión con el grupo de Brasil, así que sigue viento en popa, incluso en este contexto un poco desfavorable, que esperemos que cambie en Brasil. Se han formado un montón de profesores, y también la facultad, además, abrió cursos que ya no son de profesorado, sino de otras profesiones, en ciencias de la salud, enfermería, incluso algunos medicina o odontología, y entonces se han abierto otros cursos que no son solamente para educación. O sea, abierto esa posibilidad. Claro que esa se tiene que ir a cursar a la universidad, porque no se pueden llevar muchas de estas carreras al territorio, ¿no? La mayoría se sigue formando como profesor, la mayoría de la población que accede al nivel universitario, y otros que quieren acceder a otras carreras tienen que ir hacia la ciudad, digamos, y hacia la universidad. Pero bueno, esta es la experiencia que quería presentar, y específicamente este trabajo que hicimos con el grupo de Humanidades y Ciencias Sociales. Así que bueno, de vuelta, muchas gracias, y si cualquier consulta que me quieran hacer, encantadísimo. Muchísimas gracias, María Marta, Paula, todas ahí, y a las universidades que organizaron. Bien, gracias, Jorge. Te pido, si vos, creo que no puedo sacarlo yo, si podés dejar vos de compartir pantalla. Por supuesto. Si nos volvemos a ver todos. Y les comento que teníamos, de alguna forma lo vamos a tener, a Javier Di Matteo, que en este momento está haciendo un trabajo de campo en Misiones, por lo cual está complicadísimo con la conexión, y por eso no se ha sumado, pero sí nos mandó como su exposición grabada para que la podamos compartir. Yo lo que les propongo, si les parece, vemos la exposición de él y después hacemos el espacio de comentarios conjuntos también para articular ambos saberes, si les parece. Jorge. Sí. Bárbaro, sí, ahí estaba, se me reinstaló con un poco diferente, entonces estaba buscando dónde tenía la función. Está bien, ahí lo perfecto. pude. Me parece bárbaro. Bueno, entonces voy a presentarlo a la distancia, a Javier, que bien puede encontrar dónde tengo esto anotado. Bien. Javier Di Matteo además es un gran amigo nuestro porque es extensionista, ha tenido un recorrido interesante dentro de lo que es la articulación con los movimientos sociales y pensar sobre todo la integralidad de saberes junto con ellos. Javier Di Matteo es profesor y licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Luján y doctor en Ciencias Sociales y Humanas, también por esta Casa de Estudios, profesor adjunto del área Pedagogía de la Educación de Adultos en Movimientos Sociales, dependiente del Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján, director de la Maestría en Educación Popular de Adultos, también de la UNLU, y en el doctorado en Educación de Jóvenes y Adultos de la Universidad Nacional de Chilecito. Actualmente también es docente de grado en las carreras de Ciencias de la Educación y en Trabajo Social, director del programa de investigación de movimientos populares, educación y producción de conocimiento, del Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján también, y director del proyecto de extensión Vuelta a la Tierra, desde el 2017 que está en ejercicio como director del proyecto, y también se desempeñó hasta el año pasado como ex vicedecano del Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján. Javier nos envió un video sobre su exposición que se titula Movimientos Populares y Educación, una lectura apoyada en Paulo Freire. En este momento, bueno, les contaba esto, con un trabajo de campo en Misiones, en la frontera donde está con Brasil, así que seguramente con muchos diálogos vinculados a lo que estuviste charlando vos, Jorge. Así que bueno, ahora hago la presentación de pantalla y lo escuchamos. Si puedo. No sé si se está viendo. ¿Sí? Sí, se ve. Sí, se está viendo, ¿eh? Sí. Buenas tardes, o buenos días, compañeras, compañeros. Muy contento de poder estar
compartiendo con ustedes acá un ratito, aunque más no sea con una versión grabada y no en vivo, porque estamos justamente acá en el norte del país, en Misiones, atravesando un problema que es el de la mala conectividad y que lamentablemente se padece fuerte en algunos lugares más que en otros, ¿no? Y bueno, estamos justo transitando un camino acá con algunas comunidades rurales del norte misionero y eso falta, entre otras cosas que faltan, más allá de que hay mucha experiencia muy linda, muy valiosa de este pueblo misionero acá que estamos teniendo la suerte de conocer estos días. Bueno, en principio quería agradecer a todas las compañeros de la organización, a Rosario y Eliana por invitarme, por darme la posibilidad de estar y bueno, frente a la circunstancia de no poder contar con capacidad para poder estar ahí en vivo a través de una plataforma, poder mandar estos videitos cortos, así que va un resumen de lo que pensaba comentar, si hubiera conexión, si hubiera posibilidad de conexión, y estamos ya casi seguros que no va a haber mañana porque hay una tormenta fuerte, además que agrava la situación de inicio. Bueno, así que pido también disculpas porque voy a hacer algunos videitos bien cortos y que puedan salir fluir fácilmente por el sistema de envío por internet. Bueno, yo quería arrancar la exposición contando o teniendo como punto de partida una reflexión que tiene que ver con el lugar de los movimientos en la construcción de una pedagogía crítica, o como le pongamos, una pedagogía de la liberación, una pedagogía de la deconstrucción del pensamiento dominante, una pedagogía centrada en los sujetos, y que es que creo que hoy no podemos hacer una pedagogía de ese tipo si no es con la experiencia de los movimientos populares. Eso no quiere decir que esa pedagogía se construya exclusivamente con la experiencia de los movimientos populares, no va por ahí, no es esa la idea, no exclusivamente, pero de ninguna manera se puede hacer prescindiendo de lo que los movimientos populares en América Latina y especialmente en Argentina vienen construyendo en el terreno pedagógico en los últimos años, especialmente en las últimas décadas. Y como punto de partida de ese punto de partida, lo que quisiera destacar es qué profundidad tienen las cosas que los sujetos, hombres, mujeres, otros, niños, niñas, adolescentes, transitan en los movimientos, qué profundidad tiene lo que aprenden, qué profundidad tiene lo que sucede con nosotros cuando estamos en el marco de experiencias colectivas de lucha, de movilización. Y básicamente lo que nos sucede fuerte es transformador. Hay procesos que tienen que ver con ampliar nuestro mundo, ampliar nuestra mirada, tener capacidad de comprensión de cosas que antes no comprendíamos, tener capacidad de entender situaciones que incluso nos resultan ajenas, pero las podemos entender a partir de que nos sumamos a procesos colectivos, ¿no? Entonces, de la perspectiva, simplemente partiendo de la perspectiva del impacto que los procesos colectivos tienen sobre los sujetos, ya tenemos un elemento central como para poder decir, no podemos prescindir de pensar esa experiencia de los movimientos y la pedagogía de los movimientos como constitutiva de cualquier reflexión que quiera sentirse parte de un proceso de construcción de la pedagogía crítica. Con los compañeros de equipo con el que trabajo venimos pensando el mundo de los movimientos, tratando de incluir aportes diferentes. Y uno de los aportes viene de Bolivia, de un compañero que me resulta muy, muy útil su pensamiento, que es el de Luis Tapia, porque Tapia
fíjense, pone el acento sobre algunas de las dimensiones de los movimientos que nos parece que vienen bien para pensar y que tienen un puente con lo pedagógico bastante para nosotros claro. Uno de los puntos que destaca Tapia tiene que ver con que el movimiento es una expresión de la ausencia de lugar, de gente que no tiene lugar para realizarse y no tiene lugar para expresarse políticamente porque el sistema político no contiene un conjunto de problemas y de sujetos que quedan afuera, y entonces esos sujetos se expresan de una manera dinámica y móvil y constituyen lo que vienen a ser los movimientos, esas formas de expresión móviles de la política, nómades, dice él, lo que hace que contengan algunas características que nos resultan sumamente interesantes, que probablemente son las que ustedes reconocen como las más atractivas de un movimiento popular. Una de ellas es que afrontan las problemáticas de esas personas sin lugar, pero además otra es que al hacerlo suelen poner en discusión las formas de representación de la política y construir formas de representación dinámicas, que a veces cristalizan de alguna manera, pero que siempre están abiertas a que aparezcan espacios asamblearios, que aparezcan espacios de debate colectivo, que aparezcan sujetos que puedan decir su palabra y acercan la política popular, acercan las posibilidades de ejercicio de la política a sectores que de otra manera la ven como algo absolutamente distante. Y dice Tapia dos cosas más en las que nos detenemos. Una es que cuando en los movimientos dicen acá no tenemos lugar, acá somos los que no tenemos lugar, lo que hacen es no solamente reclamar algo para sí, sino poner en discusión el orden social que no deja lugar para muchos sujetos. Entonces, cuando un movimiento emerge y se sostiene, está de alguna manera puesta en discusión el orden de la sociedad y el orden, el modo en que está constituida esa sociedad. Ese es un atributo politizador de los movimientos. Segundo atributo que se puede destacar, segundo para esta parte del video, porque ya nombré algunos otros, es el carácter constructivo de los movimientos. Dice Tapia, un movimiento siempre está factualizando alternativas de superación de los problemas que denuncia. Si cuando una experiencia política hace una denuncia y no construye alternativas, se convierte en un discurso crítico, que está muy bien, que es muy valioso, pero cristalizan en tanto movimiento y se sostiene en el tiempo como movimiento cuando logra construir alternativas de superación. Cuando logra decir, por acá hay un camino posible para enfrentar el problema que está atravesando este sujeto sin lugar. Lo que resulta bastante interesante para pensar muchas de las construcciones que los movimientos populares vienen haciendo en Argentina y en América Latina en los últimos años. A partir de esto, y ya haciendo puente con lo pedagógico, con la reflexión pedagógica y con la experiencia pedagógica de los movimientos, lo que podemos observar, y eso está planteado ya en el pensamiento de Luis Tapia, y nos valemos de él para poder pensar esto que comparto, es que hay un componente fuerte de aprendizaje en ese proceso de movilización. O sea, el proceso de movilización colectiva que representa un movimiento es un proceso de enseñanza y de aprendizaje. Es un proceso que exige la curiosidad de los sujetos implicados. No se puede sostener un proceso de movilización en el tiempo sin poder entender el escenario en el que uno se mueve, y hace falta esa lucha política reclama que estemos atentos a poder entender dónde nos estamos moviendo y frente a qué nos estamos moviendo. Si algún movimiento solo puede prosperar y sostenerse cuando entiende los escenarios en los que actúa y cuando además logra que su ausencia de lugar, su falta de lugar, su no lugar, sea comprendido por otros sujetos. Entonces es un movimiento que tiene que entender, pero tiene que saber comunicar a otros la razón por la que lucha, tiene que poder salir a decir, porque al no tener lugar en el escenario de la política, un movimiento lo que hace es salir a denunciar por todas partes y frente a todos los sujetos que algo está mal en ese orden que excluye, que deja fuera un conjunto de sujetos y que no representa los problemas que esos sujetos tienen.
A partir de esto, de este razonamiento y de esta forma de pensar los movimientos, yo me proponía parar en cuatro elementos que tienen que ver con el pensamiento pedagógico de Paulo Freire, con el modo en que se puede leer en clave freiriana estos procesos de construcción de conocimiento y de subjetividad en el marco de los movimientos. La primera tiene que ver con un debate que Freire trae en varias oportunidades a lo largo de su obra, que tiene que ver con lo que nos pasa a los sujetos cuando estamos inmersos en situaciones de opresión y no logramos ver, no logramos profundizar en la comprensión de la realidad en la que estamos, entre otras cosas porque no le vemos salida a esa realidad en la que estamos. Y de ahí que en la obra de Freire aparece con mucha recurrencia la idea de que la inmersión, la idea de estar dentro de esa realidad, de estar inmerso y no poder pensar la realidad de otro modo, está asociada a una idea que es la de fatalismo, es la idea de que esto es así, es inexorable y no aparece ninguna alternativa. Entonces, eso que es el punto de... Paula, parecería que ahí se quedó sin audio, ¿no? Estos están Perdón, ahí Ahí está. está, ahí está. cuando están actuando, cuando se están moviendo. Y una vez que se están moviendo, dice, ahí se construye una posición epistémica diferente, ahí se construye curiosidad, necesidad de saber, preguntas acerca del mundo. La segunda parada ahí que me parecía interesante poder hacer, pensando en el pensamiento de Freire y en lo que puede aportarnos a la lectura de lo que sucede en los movimientos y a una reflexión que desde los movimientos pueda aportar a cualquier otra práctica educativa, es decir, una reflexión pedagógica que sea más general, es que lo que Freire plantea para estos procesos de movilización, tanto para los sujetos que están inmersos en una realidad y no ven cómo salir de ella, como quienes están luchando, es el esfuerzo por construir lectura de los contextos en los que estamos, el de poner los procesos educativos orientados a entender el mundo, las circunstancias, la realidad en la que los sujetos estamos como sujetos, estamos insertos. Esa idea de lectura del mundo que entra de alguna manera a confrontar con otra idea muy arraigada acerca de que lo que nosotros tenemos que hacer como educadores es transmitir ciertas cosas que ya están dadas. En buena medida, uno de los problemas que plantea Freire es un problema de si ya está definido de antemano todo proceso de conocimiento que hace falta poner en juego en el proceso educativo, en un momento educativo, o si que lo que corresponde es hacer un esfuerzo por entender la realidad que nos rodea, para lo cual, claro que hay conocimiento disponible, pero también hay conocimiento que se está produciendo en el momento. O sea, por ese motivo la pedagogía de Freire es fundamentalmente una pedagogía de la investigación, más que una pedagogía de la transmisión, de algo que ya está dado. Y esto es un debate muy fuerte dentro de los movimientos. Hay algunos que tienen tal vez unas miradas más transmisivas de saberes previos, de saber teórico político previo, y otros más abiertos a un saber en construcción. Pero de todos modos lo que suele suceder, prevalece en los movimientos, es la apuesta a poder comprender la realidad como algo a investigar, la realidad como algo que se está abriendo, la realidad como algo que estamos construyendo en el hacer y que estamos investigando en la medida que estamos haciéndolo. Y yo creo que esta segunda parada que mencionaba, que tiene que ver con el modo en que Freire piensa la lectura del mundo, implica también una otra dimensión que tiene que ver con el lugar de la práctica como principio formativo. El hecho de que los movimientos suelen tener como dimensión pedagógica muy presente es el hacer, el convocar a los sujetos a hacer, a pasar por procesos de realización, de acción, de transitar realidades, construir realidades, ir a hacer las cosas como parte de un proceso de aprendizaje.
Y es probable que nosotros, quienes tenemos participación en procesos escolares, en procesos sistemáticos institucionales, tengamos ese hacer en un segundo plano o quede para un lugar posterior a los aprendizajes en el momento de hacer, incluso como suele pasar en muchas disciplinas, pensar como el hacer como un momento de aplicación, como algo posterior al aprendizaje. Ahí en el pensamiento de Freire y en los propios movimientos y en la relación entre el hacer y el pensar se conforma como una relación central a la que hay que encontrarle formas de articulación diferentes. Bueno, voy a la tercera parada, intentando no ser tan larguero, del pensamiento freiriano, y ahí abro un aspecto de ese dinamismo de los movimientos que enunciaba al principio, que tiene que ver con que cuando uno se encuentra con un movimiento popular, se encuentra con gente que está implicada en muchísimos frentes. Un movimiento se mantiene activo cuando aborda muchas dimensiones de la experiencia. Cuando un movimiento se acota a una sola problemática, suele construirse, derivarse en otra cosa, en una organización social más acotada, en una institución, en alguna entidad más, si bien con fines que pueden ser muy interesantes, pero mucho más acotados y más esperables. En cambio, un movimiento, cuando mantiene su dinamismo como movimiento, lo hace incrementando las dimensiones del problema del que partió, incrementando de esa manera también los frentes de lucha que aborda. Y lo hace sumando por una dinámica donde se suman muchas más personas a conducir procesos en diferentes direcciones. Entonces, los movimientos que crecen son aquellos que pueden desplegar líneas de acción en terrenos como el trabajo, el género, la salud, la educación. O sea, los movimientos lo que hacen es diversificar sus plataformas de acción. Y para eso lo que hacen es implicar más sujetos. Entonces hay un componente muy fuerte que tiene que ver con la capacidad de multiplicar el protagonismo político de los sujetos. Y bueno, y sin duda ahí también el puente con Paulo Freire es muy interesante porque, bueno, de Freire sabemos, yo creo que bien sabido, que era un intelectual que confiaba fuertemente en la capacidad de los sujetos en poder asumir pensamientos complejos, acciones complejas, poder comprender el mundo en el que están y actuar en el mundo en el que están, incluso aún sin saber leer y escribir, ¿no? Esa es lo que la constatación de Freire, ¿no? Somos sujetos de reflexión y somos capaces de poder reflexionar con mucha profundidad y aprender mucho, más allá de que hayamos sido limitados por un montón de circunstancias sociales que nos limitan, que nos impiden ser. Esa confianza en los sujetos populares que Freire tiene, además, es un elemento definitorio de su pensamiento político. Es decir, no se puede apostar a un proyecto de sociedad alternativo. Bueno, retomo en otro escenario porque el video quedó muy largo y finalmente pasó lo que esperábamos que no pasara. Y agrego el último de las paradas, de los puntos donde se puede hacer coincidir a Paulo Freire con la experiencia de los movimientos, por lo menos ponerla en diálogo, que tiene que ver con el lugar del sujeto en el proceso de conocimiento, en un aspecto que es el de poder pensar a los sujetos desde todo lo que tienen por el hecho de hacer, todo lo que traen por el hecho de transitar la experiencia, todo lo que viene con ellos y con ellas por el mismísimo hecho de ser parte de una sociedad desigual y transitarla, sobrevivirla y a veces desafiarla y asumirla con rebeldía. Entonces esa pedagogía que surge de ese reconocimiento es una pedagogía que complementa lo que los sujetos traen, que aporta a lo que los sujetos traen, que a veces los desafía a pensar las cosas de otro modo. No significa siempre una aceptación de los modos consolidados de pensamiento popular, pero que se propone profundizar, fortalecer
lo que los sujetos traen, su modo de ver, su modo de expresión, que a veces entra en colisión con todo mucho de lo que hemos aprendido en el mundo de la academia o de la formación como docentes o como profesionales respecto de pensar a los sujetos, especialmente a los sectores populares, como carentes, como aquellos a los que le faltan cosas, cuando en realidad parte, sobre todo en los movimientos, son muy notorios, de dos condiciones centrales que son la capacidad para poder agruparse con otros, para poder pelear por las cosas que desean y la capacidad de rebelarse frente a lo que consideran injusto. Esos dos elementos que son centrales eran parte de lo que Freire valoraba de un proceso pedagógico que empezaba en los sujetos y que era protagonizado por ellos. Por ahí andaban. Y bueno, aprovecho para saludar a todos, espero que salga muy bien la actividad y agradezco de nuevo la posibilidad de compartir algunas ideas y elementos para la reflexión. Y mil disculpas por no poder estar ahí de manera coordinada en el tiempo. Muchas gracias. Bueno, vamos continuando, mejor dicho. A mí me gustaría, primero, bueno, dejar el micrófono si es que hay alguna consulta o pregunta que esté articulada también con lo que estuvo compartiendo Jorge. Creo que hay muchas líneas ahí de claves de análisis conjuntas que podemos compartir. Si alguien quiere tomar la palabra. Moni está levantando la mano. Ahí. Hola. Bueno, nada, soy estudiante del profesorado de en filosofía, estoy en segundo año, así que estoy como arrancando. Pero antes había empezado a hacer el profesorado de primaria, pero no lo pude seguir. La tuve de profe a Ileana, que ahí la veo. No pude seguir porque los institutos por ahí tienen esta cuestión de los horarios que son más inflexibles. Y bueno, ahora estoy en la universidad pública. Y cuando empecé el profesorado de filosofía, lo primero que me pregunté es, ¿qué le puedo yo ofrecer a los pibes de la secundaria, por ejemplo? Entonces, siempre ante esto pienso en mi propia formación y de dónde vengo. Bueno, vengo del Monte, vengo de Misiones, entonces este tema que trata Jorge y Javier me interpela muchísimo. De hecho, cuando él habla de esta forma peyorativa de nombrar al indio, es algo que nosotros mamamos de chiquitos, o sea, de chiquito en mi caso. Mismo en el Monte hablábamos guaraní, yo hasta los 5 años hablaba guaraní, mi abuela era brasilera y era vencedeira, o sea que era la que juraba el pueblo, así que hablaba portugués, y español casi nada. Cuando ingresé a la escuela, lo primero que me enseñaron era que ese idioma era de los indios y que estaba mal. Quizás esa violencia la ejercían los mismos docentes que vos después te cruzabas en la vida cotidiana y te hablaban guaraní, te hablaban portugués, pero en la escuela eso no se podía, porque en la escuela de acá de la frontera se hablaba castellano. Y llegaban hasta el punto de pegarte en la boca si te escuchaban hablar como indio. Entonces me quedé pensando en esto, que un indio con celular, decía Jorge, en este contexto brasilero, que en el caso mío sería más del tupí guaraní, deja de ser indio. Entonces pensaba en lo que decía al principio, de que yo me pienso como futura docente y digo, bueno, yo ya me fui de esa tierra, ya me desarraigué, ahora Maru, me desarraigué sin querer. Entonces, en este contexto donde yo estoy, que yo ya perdí mi lengua, ya perdí mi comida, perdí mi voz, cómo era antes, porque la verdad que eso lo vas perdiendo cuando te mudás a esta ciudad tan grande.
Entonces pensaba en los pibes de la secundaria, y si esos indios de los que hablaba Jorge hoy no son los pibes de la villa, y cuando vos pasás con, no sé, con el 25 por una de las calles de Mar del Plata y te dicen, mirá estos negros con la antena DirecTV. Y bueno, más o menos vendría a ser como estos indios con celular. Entonces, mi pregunta con respecto a Jorge es, ¿qué pasa con los desarraigados que vinimos a engrosar los bordes de esta Buenos Aires? ¿Y cómo encontrar felicidad eh, o la felicidad de sentir orgullo de venir del monte? ¿Y cómo eso transmitirlo o, o como decía Javier después, no desde una transmisión, sino desde otro lugar, cómo transmitirlo a nuestros estudiantes? La palabra que elegí para lo del Padlet fue obediencia, como cuestionamiento, y bueno, sin saber de lo que iban a hablar Jorge y Javier. Y de Javier, nada, más o menos lo mismo en cuanto a los movimientos populares, y ahí me quedo pensando en una futura tarea docente dentro de los movimientos populares, ya que no, como que perdí toda mi raíz de allá de Misiones. Bueno, eso es todo, perdón por la extensión, pero la verdad que es una interpelación muy directa. Muchas gracias. Bueno, Moni, gracias por tu pregunta, por tu participación y también por tu testimonio. Vos sabés que hay un tema, por ejemplo, también no es lo que tratamos, porque justamente acá estábamos trabajando con la población que todavía está, digamos, en la tierra indígena, que es rural. Y hay un problema en Brasil que mucha población indígena, mucha población que era de las zonas rurales, por circunstancias propias de, digamos, económicas y económico-sociales, van a las ciudades, incluso algunos a estudiar. Y muchas veces los dejan de considerar, incluso la FUNAI, que es este organismo, los deja de considerar indígenas porque ya no viven en tierra indígena. Se considera indígena que vive en tierra indígena. Así que hay toda una discusión acerca de eso y sobre las identidades, porque ya hay un proceso bastante de avance, digamos, sobre la cultura, porque primero se destruye el entorno, hay una zona de explotación muy fuerte de la madera, entonces se destruye el entorno, la forma de vida, hay toda una readaptación, pero cuando se va a la ciudad más, y este tema de que también están las ciudades en estos ámbitos, fácil poder expresar, no, bueno, yo tengo un origen indígena, o mi abuelo era indígena o hablaba la lengua, ¿no? Pero a veces, en cualquier otro ámbito, ser identificado, que es lo que decíamos, ser identificado como indígena, ya es ser identificado como vago, identificado como pobre, identificado como alguien que del que me puedo aprovechar casi, ¿no? Entonces, muchas veces, lo que hacen como por parte de preservación, no se habla la lengua, incluso padres que no le transmiten la lengua a sus hijos para que no sufran el proceso de estigmatización, ¿no?, que se está sufriendo, y bueno, y hay como una adaptación a la ciudad. Lo que yo creo, primero, está buenísimo lo que vos ya hiciste, ¿no? Esto de reivindicar tu pertenencia, ¿no? De reivindicar, bueno, yo vengo de acá, de poder decirlo, de poder expresarlo y de poder reconocerlo primero por vos misma. Después tiene que ver, vos decís, ya lo perdí. Bueno, quedó un poco atrás. Después tiene que ver con vos si querés volver incluso a recuperar un poco la lengua, porque si la hablabas hasta los 5 años o 6, no debe ser tan difícil, pero tenés que encontrar otros hablantes, tenés que encontrar, que por ahí no es tan fácil el Mar del Plata, pero bueno, y después juntarse con otras personas en la misma situación, y después trabajarla, como muy bien dijiste vos, trabajarlo de tu propia experiencia, ¿no?, como docente. Ojo también en esto, que yo también soy docente, va a haber estudiantes que
tienen el discurso, digamos, opresor, ¿se entiende? Cuando por ahí vos te vas a exponer, yo vengo indígena, qué sé yo, tenés que estar muy segura en ese sentido, porque hay estudiantes que quizás, ¿no? También tienen cierta crueldad a veces los estudiantes, no nos vamos a idealizar, ¿no? Entonces, hay todo un proceso de fortalecimiento de autoestima, de identidad y de preparación psicológica. Te voy a contar un ejemplo de una profe indígena con la que escribimos después un artículo, Ana Narciso. Ana, fuimos a dar una charla en la facultad para estudiantes no indígenas, ahí en el centro de la ciudad, que muchos son hijos, como les digo, de agricultores. Viste que en Misiones también están, muchos agricultores son como ucranianos, rubios, viste que hay también, del lado brasilero también hay mucha inmigración como polaca, ¿no? Entonces, y hay hubo una disputa, y todavía la hay por el territorio a veces, con la población indígena, entonces también hay una cosa muy de enfrentamiento. Bueno, del lado brasilero no se puede talar la araucaria. ¿Viste la araucaria? No se puede talar, está prohibido, porque ya casi la extinguieron de la tala. Entonces no se puede talar, está prohibido talar una araucaria. Pero en la población indígena tiene un ritual que se llama del quiquí, que cortan una araucaria, y ahí hacen una bebida que se llama quiquí con la araucaria, ¿no? Todo un proceso. Entonces ella estaba contando eso, y una estudiante, como sabe que está prohibido, y además el discurso, digamos, que también es muy de izquierda, incluso el discurso de protección de la naturaleza, que está muy bien, ¿no? Le dice, la critica a ella, se entiende, pero ¿cómo talaron la araucaria? ¿Ustedes pidieron permiso? Porque eso tiene que ser autorizado. Si querés talar alguna araucaria, tenés que ser autorizado por el organismo encargado ahí del medio ambiente, todo un proceso. Y se pidieron, como que la acusó de estar haciendo algo ilegal en la propia tierra indígena, ¿no? Cuando, como les digo, fíjense, en la tierra indígena es donde mayor cantidad de araucarias y más antiguas hay, porque es donde menos se taló y donde más se conserva el bosque nativo. Muchísimo más, se ve en las fotos satelitales, si uno ve unas fotos satelitales, es claramente donde es tierra indígena y no, por la cantidad de... Y me acuerdo que ella le contestó muy bien, le dijo, mirá, nosotros no tenemos que pedir permiso, dice, nosotros le pedimos permiso a la naturaleza, porque para nosotros el árbol tiene un alma. Entonces nosotros hablamos, le pedimos al árbol de poder talar, que ahí también ellos no talan los árboles, que hasta tienen que pedir permiso al árbol para talar, y nosotros sabemos que podemos cortar para nuestros rituales eso sin pedir permiso, porque nosotros somos dueños de nuestro territorio. Así que nosotros le pedimos permiso, pero le pedimos permiso al árbol, ¿no? Y lo respondió en ese sentido, sin confrontar, segura de sus derechos, pero eso pasa mucho, va a pasar bastante. Entonces está bueno también estar preparados para eso. En estos ámbitos la recepción va a ser mucho más amable, se puede charlar, se puede fortalecer, pero a veces, incluso dentro de una clase, ¿no? Puede ser un poco, bueno, ahí hay que diseñar las estrategias, digamos, adecuadas para poder transmitir el conocimiento, poder establecer un buen diálogo y preservarse también, ¿no? Preservar la propia identidad y que eso que nos hizo abandonar no siga funcionando. Así que, bueno, esa es mi idea, y bueno, te felicito también, ¿no? por el relato que nos compartiste. Bueno, muchas gracias. Gracias, Moni. ¿Hay alguna consulta, algún comentario, algún aporte más que quieran sumar? Pueden abrir micrófono si quieren. Bueno, entonces sumo el mío. Hay algo, y también poniendo en diálogo ambas intervenciones, me pareció interesante pensar lugar de la potencia de lo educativo, que también se construye de los movimientos sociales, conectando con lo que comentaba Javier. Y en esa clave me preguntaba, Jorge, cuando vos hablabas esto respecto de los aportes del lugar a la educación, y en un momento decías,
no conocemos el ámbito mediático y o político, sí el ámbito de nuestro lugar como docentes. A mí se me ocurre pensar esto, bueno, ¿qué claves tenemos de educativas en lo social, educativas en lo que circula en lo cotidiano, no solamente en la educación formal, sino en lo que circula en los saberes populares y en la construcción colectiva de esos saberes populares, organizadas y empoderadas en los movimientos? ¿Cómo podríamos desde ese lugar también generar construcciones de conocimiento que hackeen y que nos discutan dentro de los ámbitos formales, ¿bien? Para no seguir pensando solamente las tareas del lugar aislado, desde a veces el lugar de resistencia y casi solitario de los trabajadores de la educación, y pensar, bueno, sinérgicamente estas alianzas con los movimientos. Si, por ejemplo, desde tu experiencia, Jorge, te pregunto a vos porque Javier no está, pero bueno, después le vamos también a estar preguntando a él seguramente, desde tu experiencia, si considerás que hay algún aporte clave que nos pueden dar desde lo que se genera en los espacios de los movimientos de estas culturas indígenas, para discutir cómo nos formamos los docentes y cómo nos formamos en los ámbitos de profesionalización. Sí, total, mira. Yo no lo traté porque a veces uno no puede tratar todos los temas, pero hay un movimiento indígena en Brasil y esto es bastante en varios países de Latinoamérica, en Perú, en Bolivia también, en Argentina es bastante fuerte en algunas provincias, como en Chaco, por ejemplo. El reclamo muchas veces de los movimientos sociales empieza por la educación. Por ejemplo, ahí uno de los reclamos es que los lugares, los concursos que se hacen para ocupar los cargos de profesores se dé prioridad a los profesores indígenas, ¿no? Que haya escuelas dentro. Hay todo un logro, incluso esto estaba, los proyectos de la licenciatura intercultural indígena está financiado por un fondo específico que tienen destinado a eso, que siempre está articulado por el movimiento indígena, que en Brasil está bastante organizado, es bastante fuerte, está separado, que eso a mí me llamó la atención por la diferencia con Argentina, el movimiento de los trabajadores sin tierra, que también es bastante fuerte ahí, está mucho más ligado a los campesinos de origen europeo o brasileros, como le dicen así algunos, porque le dicen brasileros a los mestizos, caboclos, que también se llama en Brasil, por ahí Mónica conoce esa palabra, ¿no? Le dicen caboclos a los mestizos en Brasil, digamos. Entonces, yo también estuve hay dos, en Dionisio Sequeira, justamente hay un asentamiento bastante importante y con mucha tradición del MST, y otro hay en Abelardo Luz, que también estuve en Abelardo Luz, pero no están tan articulados con el movimiento indígena como en Argentina, que es el movimiento, fíjense, campesino indígena, ¿no? En Argentina se llama así, el movimiento campesino indígena. Sobre todo en provincias del NOA, de Santiago del Estero, Salta, ¿no? Ahí están muy, digamos, esas dos identidades están bien, casi indistinguibles, digamos, porque el que no es campesino es terrateniente, y en general el terrateniente no tiene identidad indígena, ¿no? Hay algo ahí entrelazado. No, a mí me llamó bastante la atención eso en Brasil. Pero todos, y hay un documental que está buenísimo, porque ahí hay un obispo que el asentamiento de Abelardo Luz se llama Don José Gómez, que hablaba de la teología de la liberación, de la pedagogía de la liberación, y Paulo Freire, que es un cristiano militante, ¿no? También un cristiano de la liberación militante, ¿no? Está buenísimo ese documental porque muestra cómo este obispo tercermundista en esa zona de Brasil incentiva el movimiento indígena, los movimientos de sin tierra, y esto también bastante importante ahora en este contexto, muy importante, el movimiento de las mujeres campesinas, que consiguen, por ejemplo, las mujeres campesinas consiguen una jubilación porque tienen trabajo no remunerado. En general son el trabajo no remunerado, eso se consigue, el trabajo muchas veces de la mujer campesina es un trabajo durísimo, pero que no es remunerado y entonces no tiene aportes para la seguridad social, ¿no? Recuerdo una de esas. Entonces,
todos esos movimientos también siempre tienen sus reclamos, sus reivindicaciones, sus luchas, sus inserciones con los estados en conseguir sus reivindicaciones educativas, ¿no? En el ámbito de la educación. Y muchos de estos proyectos, muchísimos de esos proyectos tienen que ver con la articulación en este caso, en nuestro caso, del movimiento indígena, que en Argentina puede ser perfectamente el movimiento campesino indígena, ¿no? Pero sí, está estrictamente vinculado. Después yo tengo ese documental que está buenísimo, está en portugués, pero es muy lindo documento, muy lindo documental y muy buena la historia, ¿no? El obispo don José Gómez falleció ya hace unos años, pero bueno, queda el legado. Claro que en la zona se lo conoce como el obispo comunista, obviamente, ¿no? Y también hay una estigmatización, como les decía, de identidades políticas que también son estigmatizadas, y bueno, que lo estamos viendo nosotros también, ¿no? Como decíamos, ser kirchnerista, ser zurdito, ¿no? El zurdo ahora se está estigmatizando desde varios discursos mediáticos. ¿Cómo se enfrenta a eso en los discursos mediáticos? Qué difícil, ¿no? Porque uno no tiene acceso a... Bueno, en nuestro ámbito mínimo es lo que podemos hacer. Los movimientos, cuando ya estoy articulando, si estoy articulando un movimiento social, bueno, pensarlo en el lugar de articulación de cada uno, ¿no? Y bueno, y los que trabajan en comunicación, en los movimientos, tendrán que articularlo a nivel de comunicación, y a cada uno nos queda articularlo en nuestro lugar. Eso es lo que yo opino, digamos, ¿no? Pero no perder la oportunidad de articularlo en nuestro lugar. A veces, como un grano de arena en el mar no es nada, ¿no? Pero es un grano de arena, digamos. No renunciemos a nuestro grano de arena, lo que podemos hacer en nuestro ámbito. Bien, gracias, Jorge. Sí, me pensaba respecto a esto de comunicación que comentabas, y me acordaba de estos diálogos con Kaplun, Huergo, que también nos han dado algunas claves para empoderarnos y decir, bueno, lo que hacemos como comunicación siempre tiene un criterio pedagógico, lo que hacemos de la pedagogía siempre tiene un criterio comunicacional, y sepamos o no sepamos, todos estamos haciendo comunicación y estamos generando también vías de escape y de resistencia y de lucha y transformación para poder repensar lo que hemos ya adquirido de alguna forma y poder replantearnos, ¿no? Y desde ese lugar, también lo que nos pareció interesante de estas jornadas, también para poner un poco en contexto, es repensar, bueno, nosotros no solamente nos vamos a quedar disputando lo que es el espacio y las territorialidades en general de los ámbitos sociales, los movimientos sociales, los campesinos, las culturas indígenas, sino también desde el lugar actual de la disputa que es estructural dentro de un sistema que justamente a veces se instala esto de que el indio es, digo entre comillas, ¿no? Pensando en la adjetivación que tiene Argentina, más allá de los aportes de Brasil, pero que lo indígena en general está asociado al pasado. Entonces también hay bueno, un poco esto que traías vos respecto del indio trucho, y de que parece que ser indígena implica todavía respetar algunas coordenadas que siempre son del lugar pasivo, y que el indígena no aislado, sino ya movimiento indígena como colectivo y como sujeto de derechos molesta mucho, y de ese lugar nuestra molestia es, la idea es como, bueno, molestar un poquito también en la educación, y empezar a romper esas marcas de dolor social que venimos trayendo, históricas, y bueno, frenar esa reproducción también. Así que un poco Perdón. de todo. Sí, perdón. No, Paula, te interrumpí. Perdón. Por favor. Me tengo que ir a dar clases 2:30, pero quería agradecer a Jorge y a Javier, que también se tomó el trabajo a la distancia de grabarse, y bueno, el trabajo de edición de Paula. Hubiese estado buenísimo que pueda estar presente, pero de alguna manera lo recuperaremos después. Hace poquitos los estudiantes de formación docente hicieron un trabajo interdisciplinario con una profe antropóloga y otras profes que estuvimos ahí rastreando experiencias de educación intercultural en la Argentina, a partir de la Ley Nacional de Educación del año 2006,
que tiene toda una política interesante de interculturalidad en un sentido profundo, pero que bueno, a veces las leyes son más progresistas que las bases, ¿no? que el territorio. Y bueno, en la provincia de Buenos Aires hay muy poco, sí en el norte, pero lo difícil de rastrear experiencias que no sean asimilacionistas, ¿no? Entonces, es lento viene el futuro, pero viene, me parece, así que Jorge, estaría bueno seguir conectándote en algún momento. Yo te agradezco un montón, porque lo charlamos muchas veces, ¿no? Cuando se dice Paulo Freire ya fue, yo digo, pobre Paulo Freire, porque él no quería ser un mito, pero mientras haya estas desigualdades, es difícil no volver a mencionarlo, ¿no? Ahí cuando ustedes iban mencionando, es imposible que no vuelva, tanto en la charla de Dora, como en la tuya, como en la de Javier, en esa enumeración que también hace Javier, ¿por qué los movimientos sociales siempre tienen que volver a mencionarlo, ¿no? También Claudia Corol, siempre vuelven a hacer referencia. No es culpa de él, me parece, hay algo que trasciende en ellos, ¿no? Ese legado es muy fuerte, así que yo solo agradecer, Jorge, muchas gracias, nos brindaste un montón de material para seguir trabajando con los estudiantes y bueno, leerte, así que gracias Paula también. Y un beso a Moni, Moni, ahí estás. Yo puse ahí que te perdimos, pero no te perdimos, Moni, no te perdimos. Tomá lo que te dijo Jorge, que está muy bueno. ¿Algún comentario, una consulta más? Muchas gracias, Iliana, por la invitación y por estas palabras. Y sí, yo lo que rescato de Freire también tiene algunas metodologías interesantes. Las metodologías muchas veces en educación van a ir cambiando, pero algo fundamental de Freire, que también parte de su discurso pedagógico, son los, digamos, objetivos ético-políticos, ¿no? Que esos siempre son reivindicados por los movimientos sociales, ¿no? Eso creo que nunca va a pasar de moda, ¿no? Y también igual hay algunas metodologías, como partir del contexto del educando, que el conocimiento sea significativo, que esta idea también bastante general, pero que la educación no es una práctica neutral, sino que es una práctica que siempre involucra política, no en el sentido partidario, sino que estamos educando para un tipo de sociedad, ¿no? Vamos a formar para un tipo de ciudadano, ¿no? Entonces, esa tiene siempre, digamos, ese aspecto, la educación tiene un aspecto político que parece tan obvio que a veces hay que decirlo. Bueno, obviamente hay un ministerio de educación, ¿no? Se diseñan políticas educativas, ¿no? Ahora estamos viendo que hay conflictos políticos en la ciudad de Buenos Aires bastante notorios también. Entonces, yo creo que esa dimensión de Freire ya prácticamente lo hacen un clásico, creo yo, también es muy reciente, ¿no? Pero por lo menos un clásico de la última parte del siglo XX, y lo va a seguir en la pedagogía latinoamericana, ya es un clásico, Paulo Freire, ¿no? Entonces, es interesante siempre estudiarlo, también ver las limitaciones, como decíamos. No quiere decir que tengamos que tomar todo de Freire, ¿no? Que hay cosas que no quedaron un poco desfasadas quizá, porque es en otro contexto histórico, muchas cosas, normal. Pero en esos aspectos creo que ya es un clásico, digamos, de la pedagogía latinoamericana, ¿no? Y que siempre a tener en cuenta en la formación de profesores siempre tiene que haber algo ahí de Paulo Freire, creo que es súper importante. Como otras Muchas cosas gracias, también, ¿no? Nuevas también, incorporar cosas nuevas también, pero no. Entonces. Claramente. Gracias. Y suerte en la clase. Gracias, Ile, siempre. Y bueno. Nos estamos excediendo un poquitito de tiempo, así que si les parece, si no hay más comentarios, vamos finalizando este bloque porque nos vamos a encontrar nuevamente a las 15:30, que continúan las jornadas, que a las 15:30, de 15:30 a 17 horas va a estar el encuentro con el equipo del Instituto de Ciencias de la Educación para la Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, que va a estar presentando cartografías contemporáneas, presencias y ausencias en reflexión compartida. Así que vamos a estar en el mismo Zoom siempre, eso también que nos estaban preguntando. Hoy y mañana siempre usamos este link de Zoom, así que
después nos podemos reencontrar y también a unas cuestiones más técnicas o parroquiales, avisarles quienes estuvieron inscribiéndose por el mail y no por el formulario. Bueno, quédense tranquilos que yo ahora les voy a estar mandando el formulario de inscripción por ahí, así que cualquier cosita, cualquier problema nos comunicamos por mail. Y también, bueno, lo vamos a estar esperando en las jornadas que hacemos el sábado, que vamos a estar también discutiendo todo esto, pero en formato taller. Así que vamos a hacer unas intervenciones de mapeo social y de manuales y culturales que también son necesarias a veces para romper esta virtualidad que tuvimos 2 años de pandemia y poner un poquito de manos en la materialidad. Así que bueno, si más comentarios, te agradezco mucho, Jorge. También te transmito el agradecimiento de María Marta Yedaide, que es nuestra conductora, nuestra jefa espiritual de educación en la Universidad Nacional de Mar del Plata, que está a cargo del grupo de investigación en escenarios y subjetividades educativas, que es desde donde se organiza, y también desde la Cátedra de Teoría de la Educación, que es desde donde se organizan estas jornadas, que está ya su 4ª edición. Bueno, y sin más, los saludamos, les agradecemos mucho a todos por haber estado, y nos seguimos encontrando. Chau, chau, muchas gracias. Hasta luego, gracias a todos, a todos. Chao, muchas gracias. Chau, Moni. Chao, gracias. Ahí me quedo pensando.